Cordial saludo, mi nombre es Cristian Andrés Castro Rojas, soy estudiante de la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia, estoy en el programa de Ingeniería Electrónica en el curso Software Avanzado para la Ingeniería. En este caso voy a exponer el componente práctico del curso de software para la ingeniería. Según la rúbrica de evaluación nos dice que para este caso tenemos que realizar un instrumento virtual que le permita al usuario encender X cantidad de LEDs. Están dispuestos en un arreglo bidimensional de orden M por N, que se va a llamar matriz LED, de M columnas por N filas. Aquí nos dan un ejemplo de cómo debe estar el tiempo de llenado, cómo debe mostrar las filas y las columnas. Entonces nos dice que tenemos que para la interfaz virtual, la interfaz del usuario, tiene que el usuario poder establecer el tamaño del arreglo bidimensional, tanto las columnas como las filas, debe ser un valor entre 2 y 9. El número de LEDs a encender, la cantidad que el usuario quiera encender, iniciar el llenado, el tiempo de recorrido, el destello de los LEDs, ese es el tiempo, ya sea por filas o por columnas, la cantidad de elementos que van a recorrer, es decir, si la matriz LED tiene 3 columnas y el usuario solo quiere que se visualicen 2, entonces tiene que tener esa opción, la velocidad de encendido y el inicio del programa. Listo, entonces nos dirigimos al LabVIEW. Esta es la interfaz del usuario y esta es la ejecución, el programa, digamos así, el script del programa, lo que yo realicé. Entonces se crearon 3 funciones, 3 ciclos para poder encerrar todo lo que se va a hacer con un botón de inicio. Se va a hacer el inicio del programa. Cada que el usuario lo pulse, entonces el programa va a empezar y va a venir acá a la función más grande, que son while y mientras. Entonces ahí, ¿qué va a hacer? Va a empezar a crear una matriz LED, siempre. Nosotros un arreglo, lo creamos como arreglo y le llamamos matriz LED, donde le vamos a colocar los datos de entrada, van a ser números entre 2 y 9 para las filas y para las columnas. Él ingresa aquí, ingresa esos datos y viene y nos crea nuestra matriz LED. Para este caso el while tiene que ser falso con los LEDs, porque si no los encendería todos al tiempo y no queremos eso, queremos colocarle condiciones, entonces por eso tiene que ser falso para que solo muestre la matriz LED. Una vez tenga la matriz LED, ingresa a esta otra función. En esta función coge la matriz LED y le va con los números que se crearon. Entonces viene, coge el número y crea un random, porque es lo que nos dice en la rúbrica de evaluación. Entre 0 y el número que nos escoja, se crea la matriz. ¿Listo? Entonces, él viene, hace el llenado. Entonces, como son de 0 a 9, o de 0 a 3, digamos, para el ejemplo, él va a coger aleatoriamente y va a llenar. Entonces puede decir, uno lo enciende, otro lo apaga, otro lo enciende, en la siguiente todos encendidos, en la siguiente todos apagados, y para eso son estas dos funciones random, una para filas, la otra para columnas. Vienen aquí sí tiene que ser la condición verdadero porque va a aprender los LED de acuerdo a estos números, a estas posiciones, porque cada LED va a tener una posición en la matriz. Entonces, la primera posición sería 00, 01, 02 y así sucesivamente, según la cantidad de filas y columnas que nos coloque el usuario. Lo siguiente que va a hacer, va a venir y va a sumar los LED que están encendidos. ¿Listo? Todos los que están en 1. Lo que esté diferente de 1 no lo va a tomar. Lo suma, hace una autosuma y aquí le colocamos una condición que es esta, la que el usuario nos dice la cantidad de LEDs que desea encender en la matriz. ¿Listo? Entonces viene con esta condición, tiene que ser menor o igual para que nos muestre los LEDs encendidos. Entonces el usuario ingresa filas, ingresa columnas, ingresa la cantidad de LEDs que desea ver encendidos. La función viene, los suma y nos muestra, nos dice LEDs encendidos 5, 6, dependiendo de la cantidad que nos indique el usuario. Y esta es la función, este es un condicional para que el programa si no cumple esta función,
no se ejecute o se detenga, ¿vale? Entonces ya ahí se estaría llenando nuestra matriz LED y mostrándonos la cantidad de LEDs encendidos. Por último nos solicita que coloquemos la cantidad de LEDs que se encienden y, y aquí nos indicaba el recorrido, el tipo de recorrido. Entonces el tipo de recorrido es con un switch, el usuario va a decidir si para columnas o para filas según la posición en la que esté. Y el tiempo, entonces el tiempo es cada vez que va a parpadear, es decir, si nuestra matriz es de 3x3 y solo queremos, o el usuario solo quiere que se vean dos, entonces si los tres LEDs aquí están encendido, apagado, encendido, entonces los muestra y después pasa a la siguiente y vuelve y se queda encerrado en ese ciclo. Este también es otro ciclo para quedarse en ese. Entonces para falso es para las columnas, va a recorrer nuestra matriz LED, crea un vector, una línea, ya sea fila o columna, dependiendo de la elección del usuario. En este caso, el verdadero es para las filas, entonces va a estar prendiendo las filas según como que la elección del usuario. Y falso para las columnas, va a hacer lo mismo y nos lo va a mostrar en un vector. No es un arreglo bidimensional porque va a mostrar es el tipo de llenado. Esta es la condición que nos tiene aquí para la cantidad que va a recorrer. Esta es otra opción que va a escoger el usuario. Viene, tiene que ser menor que, ingresa aquí y nos pone la condición en nuestra matriz LED, pero lo va a mostrar es en un vector. ¿Listo? Porque esta es la otra condición de la matriz LED. Y por último dejamos un botón para finalizar el programa. Aquí sí le colocamos un botón para que finalice siempre que se ejecute todo esto y no se quede encerrado siempre en el while. ¿Vale? Entonces aquí minimizamos y vemos la interfaz gráfica del usuario. Aquí ya la había utilizado, entonces vamos a volver a ejecutarla. Aquí ya la ejecutamos. Aquí vamos a escoger una matriz de 3x3 para que se visualice y vamos a encender 6 LEDs, son como la suma de los números. Vamos a escoger que nos recorra solo dos, es decir, una de las tres columnas, en este caso no la vamos a visualizar. Y la velocidad del encendido